Si el triunfo de los oficialismos que se viene dando en líneas generales tiene que ver con que el país está más o menos ordenado desde el punto de vista macroeconómico. ¿Cómo va? Gracias por haber venido. Gracias, Romina. Bueno, mira, creo fundamentalmente que tiene que ver con realidades locales, ¿no? Creo que se habló en la mesa política de recién sobre ese tema, pero sí que una estabilidad en lo que es la ecuación económica siempre da una posibilidad que los oficialismos puedan tener, no tener que salir, en este caso el oficialismo nacional, a dar explicaciones sobre la marcha de la economía. Si vos te das cuenta, en los programas de los últimos meses, los economistas, que a veces nos invitan a nosotros, cada vez van menos a la televisión, justamente porque en general, como está hegemonizado por otra corriente política o más ortodoxa la economía está mejor y la economía pareciera que cuando está mejor no interesa. No, o se habla simplemente de inflación y del impuesto a las ganancias. Yo escucho hablar muy livianamente de desempleo también. Bueno, yo creo que el tema de la economía argentina, que digamos, tiene que ver mucho con cómo el año pasado, que fue un año, digamos, de parate económico a partir de la devaluación de principios de enero, ¿cómo fue que la economía? Es una pregunta que los economistas más ortodoxos no pueden responder. ¿Cómo fue que una economía que el año pasado, que las exportaciones no crecieron, que las importaciones tampoco, que el consumo, en primera vez en este proyecto político, el consumo en el año 2014 no creció, el empleo, si bien se mantuvo casi estable, y sí se pudo haber empeorado un poquito el tema de informalidad, que este año se empieza a recuperar. ¿Qué cambió en la economía argentina para que un año donde la economía no crece, el empleo no se desplome? Si ustedes se acuerdan, el año pasado, para febrero, marzo, era la hiperdesocupación, la hiperinflación, en un diciembre rojo, el desempleo en el sector automotriz, nada de eso pasó. Creo que lo que pasó, sí, justamente, que hay una nueva normalidad en la economía argentina que hace que el Estado pueda intervenir en los ingresos de los hogares y no quedar los argentinos solamente rehenes del ciclo económico y del mercado. Entonces, discúlpame, esa fórmula que impidió que el año pasado cayéramos, hace que este año se recupere la economía, cuando todos los economistas decían que este año íbamos a tener un año similar al 2014. Te quería preguntar, digo, porque también lo hablamos durante el programa de las economías regionales, ¿no? Uno puede ver un ejemplo, por un lado Río Negro, digo, el tema de los productores de fruta, todo esto, pero La Rioja, en uno pasa una cosa, en otro pasa otra, en uno el oficialismo a nivel nacional pierde, en otro el oficialismo a nivel nacional gana. Entonces, evidentemente no es trasladable políticamente o al voto, que es lo que sucede con cada una de las economías. Lo que sí quiero preguntarte es cuán mal están esas economías en caso de que lo estén, digo, porque se está hablando mucho acerca de ese tema. Mira, las economías regionales, como vos decís, son diferentes. Ahora, hay un denominador común. Aquellas economías regionales que tienen una amplia oferta que va al mercado externo, por ejemplo, las peras y manzanas del Valle de Río Negro, tienen un inconveniente muy grande. Primero, que Brasil está en recesión este año y el año pasado, y que Europa, que era el principal comprador de estas de frutas argentinas, también está, digamos, en no una recesión, pero un crecimiento muy bajo. Entonces, si bien uno puede mejorar el tipo de cambio con, por ejemplo, hay algunas retenciones de esos productos que se las podrían eliminar, o mejorar el tema competitividad no precio en el caso, por ejemplo, de transporte o algún tipo de subsidio, por más que vos devalúes, que es lo que piden todos los economistas ortodoxos y la oposición, no vas a poder vender más, porque Brasil no te va a comprar, claro, por más que vos te acomodes mejor en el precio, ni Europa te va a comprar. Entonces, y el tema de las frutas en el Alto Valle es un tema recurrente. Cada 2 años hay estos problemas de corte de ruta y tiene que ver primero con que muchas veces estos pequeños productores que salen a cortar las rutas, no digo que no son talas, pero quien maneja la cadena de valor en este tipo de producción, por ejemplo, que conozco un poco mejor de peras y manzanas, son los grandes exportadores que muchas veces son transnacionales y quieren, y como ellos no pueden salir a la palestra, hacen salir a los productores. Pero sí quiero decir que por más que uno acomode un poco más el tipo de cambio a partir de algún tipo de devaluación un poco más acelerada o reduciendo algún tipo de subsidio, mejorando subsidios, sacando retenciones, no vas a vender más al exterior porque el mundo no te está comprando. ¿Puedo decir que el tipo de cambio no es un problema hoy? Digo, porque en la mayoría de los economistas de los equipos de los presidenciables se habla claramente como que el tipo de cambio está atrasado y que necesita una corrección. Vos decís que no hay un problema. Yo lo que digo es que principalmente lo que
pasa con las exportaciones argentinas no tiene que ver con el tipo de cambio, sino con la enorme demanda mundial. Ahora, yo quisiera que los economistas que están pidiendo devaluaciones del 40% de un saque, o el equipo económico, el mismo Mauricio Macri, que piensa salir de las restricciones a la compra de divisas de un día para otro, que eso haría una gran devaluación del peso. Yo creo que ellos economistas también están pensando en un tipo de cambio mucho más alto, pero si vos pensás en un tipo de cambio del año 2003, tenés que pensar en salario del 2003, es decir, salario planchado. Entonces, una devaluación puntual grande, y nosotros la vivimos en enero del 2014, cuando se evaluó puntualmente 20%, el salario real se estancó y tuvimos la caída del consumo el año pasado. Entonces, lo que vos no podés lo que vos no podés hacer con una devaluación es que vas a mejorar la rentabilidad de ciertas exportaciones, pero vas a deprimir la economía argentina. ¿A usted le parece que en los planes de los líderes opositores, más allá de que no la pronuncien, está la palabra ajuste en los programas, digamos, vergonzantes que no se ponen en palabras? Yo creo que si hay varias etapas de la batalla cultural, es que la oposición no hable de lo que quiere hablar, ¿no? Es como hoy en Europa eso no existe, porque la troika europea habla de ajuste, es más, le ha hecho hacer ajustes inviables a Grecia. En la Argentina, la oposición aún, Mauricio Macri, no habla de ajuste, hablan de reacomodamiento, hablan de agarramos un poquito de lo que es de un lado y lo ponemos en otro, pero en realidad el modelo económico que ellos tienen en la cabeza es justamente que hoy se necesita un gran ajuste para que el consumo caiga, se mejore el ahorro, y eso automáticamente, por obra y magia del neoliberalismo, va a ser inversión y eso va a mejorar la economía. Eso no pasó, ni pasa acá, ni está pasando en Europa como vemos. Ahora, Alejandro, no hay que rever, digo, no usar la palabra ajustar, pero sí no habría que rever la política de subsidios, la política de tarifas, sobre todo que están estancadas hace ya tanto tiempo. Digo, ¿eso no es algo que se va a tener que poner bajo la lupa económica del gobierno que venga? Yo creo que sí, que el tema subsidios, si bien hoy me parece que no es el tema principal de los temas económicos, creo que el problema principal de la economía argentina tiene que ver con la falta de dólares, y ahí creo que hay que poner todo el ojo, resolver el tema de fondo buitre, de la forma que se está resolviendo, me parece bien. Ahora, en el tema de subsidios creo que tiene que haber un reacomodamiento en algún tipo y en algún tema volver. ¿Se acuerdan que hace poquito el tema de las garrafas, que se pasó de un subsidio a la oferta a un subsidio a la demanda, más ajustado? Si bien todavía uno conoce algunos problemas porque aumentó mucho el precio de las garrafas, creo que ir avanzando en mejorar la sintonía fina que se prendía a hacer en el año 2012, que no pudo ser porque vino la segunda etapa de la crisis internacional. Me parece que hay un espacio para hacer. Lo que sí estoy seguro que el próximo presidente, que no me cabe en duda tampoco que va a ser Scioli, tiene una ventaja con respecto a sus antecesores, que fue: este gobierno no le está dejando ninguna de las bombas que la oposición dice que le va a dejar. Sí reajustes, sí mejoras, sí volver a pensar el desarrollo económico, como dice Scioli, que va a rever el tema del desarrollo económico. Activar la creación de empleo, sobre todo, que eso está estancado también desde el año pasado. Sí, pero está estancado justamente porque el crecimiento de la economía argentina en los últimos años ha sido bajo. Lo que es importante es que no ha habido destrucción de empleo. El tema es que la economía no genera los empleos para los nuevos pibes que se están incorporando a la población económicamente activa. Muchísimas gracias por haber venido, gracias Alejandro, a ustedes por invitarme. Y claro, nosotros nos adelantamos con Juan Belli, el cronograma electoral es intenso y ahora ya tuvimos primaria en la Ciudad de Buenos Aires, tuvimos elección general y va a haber segunda vuelta o balotaje, Juan. Es así, Romina. Al menos los porteños ya nos aseguramos votar 5 veces este año, posiblemente, a lo mejor, hasta pueden ser 6. Hablamos de lo que tiene que ver con el balotaje, que se va a llevar a cabo el 19 de julio. Para los que preguntan, sí, se va a volver a utilizar la boleta electrónica y se va a llevar a cabo en el mismo lugar en donde se llevó la votación del pasado domingo, es decir, que mismo lugar, mismo colegio, universidad, misma mesa para el balotaje del 19 de julio entre Rodríguez Larreta y Martín Lustó, como los estamos viendo en pantalla. Les decía, desde el 96 en la reforma hasta esta fecha, siempre en la Ciudad de Buenos Aires fuimos a balotaje, pero hubo un año en el que este balotaje no se llevó a cabo. No sé si se acuerdan, fue en el año 2000. ¿Quién en el año 2000, Aníbal olvidarlo? Ibarra había sacado el 49% de los votos y el segundo, que había obtenido un 33% de los votos, se terminó bajando y nunca se realizó ese balotaje. Domingo Felipe. ¿Quién había sido ese segundo que se bajó? Domingo Felipe Cavallo. Bueno, este es el balotaje del 19 de julio, boleta electrónica nuevamente y mismo lugar donde se realizó
la votación del pasado domingo. Señores, hemos llegado al final de ADN Político. Gracias Juan, gracias Sofía, gracias Agustín, gracias Marcos. Gracias, Ro. Y gracias a ustedes como siempre que están del otro lado queriendo informarse. Hasta el lunes próximo.